ya un poquito más avanzado, y es un problema de la Olimpiada hindú, de la info, ¿ya? Ahora sí vamos a hacer un problema de la info. De la info, o sea, de la Indian Physics Olympia del 2007. Vamos a hacer un problema de la info 2007. Mira, info 2007, ni siquiera antes de llevar a su gente a entrenarlos para las internacionales. ¿India participa en la AFO? Alejandro, ¿tú sabes eso? Si India participa en la AFO. No estoy seguro, profe, pero yo me imagino que sí. No Sí, no, pienso porque que tienen, porque no tienen creo buen que nivel. perderían esa oportunidad. Sí, yo creo que sí también. En la IFO sí sé que participan, en la AFO no sé. Porque incluso la AFO está Rusia también, he visto que lo han metido. Sí, claro, yo recuerdo, yo resolví problemas de una AFO que fue allá en Yaktuz, Rusia. Muy buenos los problemas. Claro, sí, pues por eso, pero bueno, era mi duda. Ya. Dice, problema 1, ¿ah? Info 2007, problema 1 esa, no es cualquier problema, es el problema número 1, perdón. Problema 1. Aquí sí te obligan a usar coordenadas polares, no hay de otra. Porque te dicen explícitamente eso, ¿no? Problema 1. Dice, mira, las coordenadas polares de una partícula de masa m, las coordenadas polares de una partícula de masa m, correcto, de masa m, que se mueve en una trayectoria, correcto, que se mueve en una trayectoria bajo la influencia de una fuerza F, bajo la influencia de una fuerza F, bajo la influencia de una fuerza F, viene dado por, obviamente, si está en coordenadas polares, tú esperas pues que te den las coordenadas en polares, pues, ¿no? Que son R, te dicen que es A por T, y el teta es omega por T. Así te lo están poniendo, ¿ya? R es A por T y donde A y W son constantes. Donde A y W son constantes. No me dicen qué tipo de trayectoria describe, ¿ah? Solo me dicen, ¿no? Obviamente tú te das cuenta, pues, ¿no? Empecemos por aquí nomás. ¿Puede ser una trayectoria circular? No, no puede ser circular. ¿Sabes por qué? Porque su radio está aumentando con el tiempo. No puede ser circular. Profe, puede ser circular uniforme, porque mira, T es omega, está bien, el ángulo es omega por T, que es como un movimiento circular uniforme, pero no es circular uniforme porque su radio varía. Si me hubiesen dicho que este radio era una constante, por ejemplo, ahí sí sería circular uniforme, pero no. Solo me dicen que en coordenadas polares el movimiento de esa partícula se puede describir con estas leyes de acá, para R y para T, donde A y W son constantes. Ya. Y aquí ellos te liberan, y si se los dije ese día, te dicen, ¿no? Note que la aceleración en coordenadas polares, ¿no? Conociendo que la aceleración en coordenadas polares, ya te lo dan ellos. No te piden deducirlas porque esa deducción está en varios sitios, ¿ah? Coordenadas polares. Correcto, en coordenadas polares es. Y pues ya te la dan aquí. La aceleración radial, la que hemos deducido, ¿no?
R dos puntitos menos R teta punto al cuadrado. ¿Correcto? Esto tú debes saberlo ya de memoria, ¿ya? La aceleración tangencial o angular es R teta dos puntitos más la de Coriolis, ¿no? 2R punto teta punto. Ya está. Eso es lo que te dan. Primera pregunta. Pregunta A. Dice, allá. Escribir el vector momento lineal P. El vector momento lineal, incluso te lo ponen así, tal cual, momento lineal P. Así tal cual, ¿ah? P. Y el vector fuerza. Y el vector fuerza F. Eso te dice. ¿Correcto? Eso es lo que te dice. Esa es la parte A. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está. Esa es la parte A. ¿Cómo haríamos ahí para poder establecer los vectores? Vector fuerza, el vector velocidad y el vector fuerza. Porque obviamente vamos a necesitar, de hecho, esto de acá, ¿no? Vamos a necesitar, de hecho, esto de acá. A ver. Entonces, tú sabes que el vector cantidad de movimiento, lo vamos en la otra página. Sí, porque se acabó esta página, ¿no? Sí, ya. Vamos a ver. Tú sabes que el vector cantidad de movimiento en coordenadas cartesianas sería, pues, cantidad de movimiento P sería masa por la velocidad en X más masa por la velocidad en Y, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? O simplemente colocas masa por velocidad. Ese es en coordenadas cartesianas. Pero ahora, en coordenadas polares, ¿cómo sería? Ah, profesor, como acá yo tendría así, pues no sería masa por el vector velocidad. ¿Cierto? Masa por el vector velocidad. Pero ese vector velocidad, ¿quién? Sí, sí, Alejandro. Adelante, nomás Alejandro, no hay problema. Adelante. Ya. Entonces, masa por velocidad, ¿correcto? Entonces, aquí, este vector velocidad, obviamente, este vector velocidad va a ser, recuerda que el R tiene que ver con el vector unitario, ¿cierto? Y el teta punto, ¿correcto? Acá sería R punto por el vector unitario, acá sería teta punto por el vector unitario teta. ¿Lo ven ahí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda que ahora tú tienes los vectores unitarios R y vector unitario teta. Y la componente en R es R y la componente angular es teta, pues, ¿no? Por tanto, sería, si tú derivas el vector R respecto al tiempo, tiene su componente radial. Y el ángulo respecto al tiempo tiene su componente angular. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, allá. Pero recuerda acá lo siguiente, ¿no? Acá hay que tener cuidado. Lo voy a poner así mejor. Ya, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Y esto es algo que tú debes conocer ya. Perdón. Este señor es R, ¿no? El vector R, que va así. Y obviamente aquí tú defines un vector unitario R y acá tú defines un vector unitario. Y entonces mira, vamos a hacer algo bien loco. Perdón. Ajá, ahí está. Entonces ahora estaría acá.
Así, ¿no? Manteniendo el mismo módulo, vamos a decir que avanzo un diferencial de ángulo θ. ¿Correcto? Sí, un diferencial de ángulo θ. Entonces, mira, manteniendo el mismo módulo, yo tendría que este señor de aquí, lo voy a poner así, manteniendo el mismo módulo, hago girar un ángulo θ, ¿correcto? Manteniendo ese mismo módulo, este señor de aquí sería R por diferencial de θ. Y esta componente de aquí sería cuando mantengo el ángulo constante, ¿no? Y aumento el R, ¿no? Este sería un diferencial de R. ¿Correcto? Otra vez lo repito. Si yo mantengo constante el módulo de R, esto sería un R diferencial de θ, ¿no? Porque solo varío el ángulo, pero no varío la magnitud. Es como si fuera un arco de circunferencia. Y si solo varío el radio, pero no varío el ángulo, sería este el desplazamiento, sería un diferencial de R. O sea, aquí hay un desplazamiento solo en el eje radial y aquí hay un desplazamiento solo en el eje angular. ¿Correcto? ¿Lo ven ahí? Ya. Ah, entonces de acá tú dices, ¿te acuerdas de esto? Y tú dices, ah, profesor. Entonces la velocidad radial simplemente sería la variación de la posición en R en el tiempo, ¿no? La derivada de la posición en el tiempo. Ah, y la velocidad angular, ¿cuál sería? Ah, sería la derivada, perdón, R diferencial de θ, porque esa es su variación de posición, R diferencial de θ en el intervalo de tiempo, que sería diferencial de θ. Y entonces acá te queda algo bien loco. B de θ sería R. ¿Y qué es derivada de, acá sería, ¿no? Sería derivada de θ respecto del tiempo. ¿Correcto? Eso es lo importante. Entender esto de acá. Esta es la velocidad radial y esta es la velocidad angular. ¿Correcto? Esta es la velocidad radial, que es derivada de respecto al tiempo, y esta es la velocidad angular, que es R derivada de θ respecto al tiempo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aplicando en nuestro caso, tendríamos así, ¿no? Ah, profesor, en nuestro caso, ¿no? R es igual a por T y θ es igual a omega por T. ¿Cierto, sí o no? ¿Sí? Entonces yo agarro y digo, ah, profesor, entonces la velocidad radial, según lo que yo sé, es derivada de R respecto del tiempo. Entonces, ¿cuánto sería? Sería A nada más, ¿cierto? Perfecto. Oye, la velocidad angular es R derivada de θ respecto del tiempo. No vayas a poner solo derivada de θ respecto del tiempo, porque eso es algo que no tiene unidades. O sea, sería 1 entre segundo, ¿no? 1 entre segundo. Y esto es metros por segundo, o sea que tienes que agregar el R, acuérdate de eso. Entonces acá sería R y derivada de θ respecto al tiempo rápidamente sería derivada respecto del tiempo de omega por T. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces solo quedaría R por W, ¿no? Porque W es una constante. ¿Está bien o no? A y W son constantes, acuérdate. Acuérdate de aquí. A y W son constantes. ¿Correcto? Estos son constantes. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos. Ah, profesor, ya tengo la componente de la velocidad radial y la componente de la velocidad angular. Perfecto. Entonces yo digo, la velocidad, ahora sí, la velocidad va a estar dado por la velocidad, la componente de la velocidad radial a lo largo del eje radial, más la componente de la velocidad angular a lo largo del eje angular, pues, ¿no? Obviamente. Entonces el vector velocidad te quedaría velocidad radial, que sería A por el vector unitario R, más R por W por el vector unitario θ. Entonces, este señor sería este de acá. Y entonces rápidamente el vector cantidad de movimiento para nosotros, simplemente sería la masa por la velocidad, pero obviamente expresado la velocidad en coordenadas polares. Entonces sería masa por A, por el vector unitario R, más
mr por w por el vector unitario teta. ¿Correcto? Ya está. Esa es la respuesta. ¿Está bien? Esta es la respuesta. Y esto lo pongo un poquito más intenso. Ya está. Esta es la respuesta. Ya está. ¿Está bien? Listo. Ya está, tenemos eso de ahí. ¿Está bien? Listo. Ahora, para hallar la fuerza, ¿correcto? Para poder hallar la fuerza, porque me piden la fuerza también. Recuerda que la fuerza es igual a ¿qué? Masa por aceleración, ¿no? ¿Cierto? Este es otro punto, ¿ah? Bien, este es otro punto y acá tenemos. Es en cartesianas. ¿Ya? Ahora mira, F es igual a masa por aceleración, ¿no? Que sería masa por... Y obviamente la aceleración va a estar en aceleración radial a lo largo del eje R más aceleración angular a lo largo del eje angular. Y justamente a ti te dan estos valores, ¿no? O sea, ya lo hemos deducido, ¿no? Felizmente a ti te lo dan ya. Entonces acá sería F sería igual a masa por aceleración radial a lo largo del eje radial más masa por aceleración angular por θ. Entonces yo lo que tengo que hallar es cada una de estas componentes. Hallar esta componente y hallar esta componente. Nada más. Entonces sería así. Primero hallo masa por aceleración radial. Pero masa por aceleración radial. La aceleración radial, recuerda que es R dos puntos, ¿no? Según lo que me dan acá en el enunciado, es R dos puntos menos R teta punto al cuadrado. Menos R teta punto al cuadrado. Vamos a hallar porque tenemos R y teta, ¿no? Entonces sería así, mira. R es igual a por T. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos esto de acá. Sí. Entonces, su derivada, su primera derivada sería A. Su segunda derivada sería ¿cuánto? 0. Se acabó. ¿No? Ya está, porque es una constante. Ahora vayamos con el teta. Recuerda que teta es omega por t. Si es omega por t, su primera derivada, teta punto, es omega. ¿Correcto? Su primera derivada es omega. ¿Está bien? Y nada más. No necesitamos nada más. Entonces, ahora sí, reemplazando, sería así, ¿no? Reemplazando, sería así, ¿no? Masa por aceleración radial es masa por R dos puntos, que vale 0, menos R por teta punto, que es omega, que sería omega al cuadrado. Ya está. Entonces, masa por aceleración radial no es otra cosa que menos mr por w cuadrado. Entonces, de aquí, la fuerza a lo largo del eje radial... Ah, no, aquí nomás, ¿no? Okay. Ya está. Eso tenemos, ¿no? Masa por aceleración radial es eso. Ahora vayamos a hallar la masa por la aceleración angular. Ya tú debes saberlo de memoria. Sería masa. ¿Cuánto vale la aceleración angular? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Es fácil, ¿no? R por teta dos puntos más 2R punto teta punto. A ver, vamos a ver. A ver si me acordé. Sí, R teta dos puntos, acá está, ¿no? La aceleración angular es R teta dos puntos más 2R teta, R punto teta punto. Ya está. Ya. Entonces, creo que es evidente, ¿no? Ya para no estar haciendo cada rato. De aquí nomás, ¿no? De aquí, ¿no? Teta dos puntos vale ¿cuánto? Vale 0. Ahí está. Teta dos puntos vale 0. ¿Cierto? Recuerda que el puntito significa respecto del tiempo, ¿no? Entonces reemplazamos. Sería masa por R, teta 2 puntos vale 0, más 2 R punto,
R punto vale A. Y teta punto, ¿cuánto vale? Teta punto vale W. Ya está. Entonces solo te va a quedar 2MAW. ¿Correcto? 2MAW. Y entonces esto sería masa por aceleración en el eje angular. ¿Ya está? Ahora sí, reemplazando. Por fin. ¿Correcto? Por fin. Entonces, por fin. ¿Ya? Por fin llegamos a reemplazar, ¿no? Recuerda que yo tenía que fuerza era igual a masa por aceleración radial por el vector unitario R más masa por la aceleración angular por el vector unitario θ. Entonces fuerza sería masa por aceleración. A masa por aceleración radial, ¿cuánto es? A ver. La masa por aceleración radial es menos mRW cuadrado. Entonces sería menos mR cuadrado. Menos mRW cuadrado en la dirección del vector unitario R más masa por aceleración angular 2MAW. 2MAW, pero en la dirección angular. Ya está. Y esa sería la respuesta. ¿Correcto? Esta sería la respuesta. Ahí está. ¿Correcto? ¿Listo? Ya está entonces. Ahora, vayamos, todavía no acaba el problema porque hay más enunciados. Lo estoy traduciendo por partecitas, ¿ya? Ahí está. Segunda parte, esta es la parte A nada más, ¿eh? Date cuenta que aquí, felizmente, para tu suerte, lo voy a disminuir el tamaño. Para tu suerte, te están dando, ya, para tu suerte, te están dando, bueno, te dan los vectores posición R y θ, y también te están dando las aceleraciones, ¿no? Ya no tienes que deducirla, pero tú ya lo hiciste una vez, aunque sea, ¿no? Bueno, yo al menos lo hice. ¿Está bien? Entonces, tienes esto, ¿no? Recuerda que acá sacamos estos resultados, que es solo reemplazar nada más. Y entonces ya tienes esto de acá. ¿Correcto? Ya. Ahora la parte B, ¿qué te dice? Dice, evalúe el trabajo hecho. Allá. Evalúe el trabajo hecho. ¿Correcto? Obviamente. Te estoy poniendo tal cual ellos lo han puesto, ¿eh? ¿Sí? Tal cual aparece en el enunciado. Así te lo he puesto. F punto diferencial de R. Correcto. Explícitamente. Correcto, explícitamente, si la distancia inicial radial, si la distancia inicial radial, ¿no? Radial es despreciable, o sea, respecto al origen, o sea, parte desde el origen, es despreciable, y la distancia final es R. Y la distancia final es R. Ya está. Entonces, vamos a ver esto de acá. ¿Cómo es que está esto de acá? Bien. Entonces te dicen que calcules el trabajo, ¿no? O sea, te piden ya, te piden del TW, ¿no? O sea, el trabajo. Te dicen que es integral de fuerza punto diferencial de R.
¿Correcto? Entonces, vamos a te dicen explícitamente, que calcules explícitamente. ¿Ah? Entonces, empezamos con lo siguiente. Primero, dr, recuerda que dr sería un dr en el vector, con vector unitario en r, ¿no? Un diferencial de r, más un r diferencial de teta, pero en la dirección angular teta. ¿Correcto? ¿Sí? Eso tendríamos, ¿cierto? ¿Sí? Recuerda que el diferencial de longitud en R es de R y el diferencial de longitud en la componente angular es R diferencial de teta. Acuérdate de esto de acá. Mira, este grafiquito es importante. ¿Correcto? Allá, qué bien Alejandro, estás por acá. Entonces, este grafiquito de acá, ¿dónde estaba? Este grafiquito de acá es importante. ¿Ya? Cuando tú quieras avanzar en R, pones un diferencial de R. Y cuando quieres avanzar en la tangencial es R diferencial de teta, porque estás manteniendo R constante y solo varías el ángulo teta. ¿Correcto? Bien. Entonces, nosotros tendríamos que ese es diferencial de R. Ahí está. Ese es diferencial de R. ¿Correcto? Y la fuerza F, la fuerza F es esta de acá, ¿no? Menos M RW cuadrado en la dirección R más 2 MAW en la dirección angular teta. Ahí está. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Muy bien. Entonces, tú tienes que hacer producto punto de F y de R, ¿no? Eso sería así, ¿no? Producto punto de F punto diferencial de R. ¿Correcto? Ya. Pero antes de eso también debemos recordar algo. Recuerda algo importante. Tú siempre vas a tener el vector unitario R en esta dirección y el vector unitario teta en esta otra dirección. ¿Correcto? Vector unitario teta en esta otra dirección. Recuerda que son mutuamente perpendiculares. Es decir, que si por ejemplo tú tomas el vector unitario punto, el vector unitario angular, teta, ¿esto cuánto vale? Vale 0. O puedes también al revés, ¿no? Teta punto R, y esto te va a dar 0. Otra más. Si tú haces el producto punto del vector unitario R con R, ¿cuánto te da? 1. Y el producto punto de teta con teta, ¿cuánto te da? 1 también. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Listo? Listo. Entonces, si tú te das cuenta, aquí, cuando tú hagas producto punto, de ellos dos va a salir un valor. De ellos dos otro valor. Pero de estos productos cruzados van a salir 0, pues, ¿no? Porque si te das cuenta sería R punto teta punto. Y acá sería teta unitario punto R unitario. Serían 0. O sea, solo sobrevivirían estas componentes de aquí. Ella y ella nada más. ¿Correcto? Los demás no. ¿Correcto? Ya está. Entonces sería así, ¿no? F punto diferencial de R unitario, ¿correcto? ¿Sí? Perdón. Diferencial de R tal cual. Diferencial de R, perdón. No unitario, diferencial de R tal cual. Sería, te vuelvo a repetir. El producto punto sería producto de él con él, ¿no? Entonces sería menos MRW cuadrado. Acá te va a quedar menos MRW cuadrado diferencial de R. Que todo esto acá es un número y acá te va a quedar R punto. ¿Correcto? Más
ahora el producto de estos dos, de esto y de esto. Entonces sería 2m 2m AW diferencial de R, ¿no? Que son el producto de los módulos, ¿no? Ahí está, 2m AW diferencial de R, y sería R unitario, teta unitario, ¿no? R unitario, teta unitario. Entonces sería R unitario punto teta unitario. Gracias. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Ahora vayamos con lo que he hecho es multiplicar esta componente por esta componente y esta componente por esta componente. Ahora empezamos con ella. Ella multiplicado por ella. Sería R diferencial de teta. R diferencial de teta. Entonces sería menos MRW cuadrado. Y entonces acá te va a quedar R puntito punto teta punto, ¿no? R punto, R unitario punto teta unitario. ¿Correcto? Ya está. Más, y ahora te quedaría el producto de ellos dos. De esto con esto, ¿no? Entonces sería R diferencial de teta. R diferencial de teta por 2m AW, y acá te va a quedar teta punto teta. Ahí está. Teta punto teta. Unitario los dos. Ya está. Obviamente, como ya te había anticipado, estos términos de acá, R punto teta, ¿no? O teta punto R, salen 0, pues, ¿no? Salen 0. Entonces, todo esto de acá, 0. Todo esto de acá, 0. Entonces, todo lo que multipliques ahí se va a transformar en 0. Entonces, acá tendrías F punto diferencial de R. Y acá te va a quedar R punto R es 1, pues, ¿no? Solo te va a quedar menos MRW cuadrado diferencial de R. Más, y acá te va a quedar 2MAWR diferencial de teta. Eso es lo que tenemos. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos el diferencial de teta, tenemos el diferencial de R. ¿Correcto? Ya. Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada nuevo, solo hemos reemplazado nada. Entonces tú dices, ¿no? Profe, acá te pones a pensar, ¿no? Acá te pones a pensar. Tú dices, profe, a su madre, te asustas, ¿no? Te dices, ¿qué hemos obtenido acá? O sea, ¿qué tanto hemos hecho para obtener, tanto hemos hecho para obtener este valor de acá? Correcto. Ahí está. ¿Correcto? Ya. Llegamos hasta ahí. Y te pones a pensar, ¿qué? O sea, he llegado hasta acá. Obvio, ¿no? Si tú tienes un vector, le haces producto punto con otro vector, te debe dar un número puro. Y tienes el número puro acá. Tienes el número puro. Sí, de hecho lo tienes. Ahí está. Ahí está el número puro. ¿Correcto? Ahí está el número puro. ¿Está bien? Entonces, ¿no? Ahí tienes el número puro. Entonces, lo que tienes que hacer ahora, tendrías que integrar, ¿no? Porque solo he hallado f punto de R. Todavía no he integrado. Pero date cuenta en el enunciado. Dice, evalúa el trabajo hecho, que es esto de acá, explícitamente, el trabajo hecho explícitamente, si la distancia inicial radial es despreciable y la distancia final es R. ¿En algún momento te están hablando del ángulo teta? ¿En algún momento te están hablando del ángulo teta? No, sí o no. No te están hablando del ángulo teta en ningún momento. Solo te dan la distancia inicial y la distancia final. No te hablan de la variación de este ángulo de acá, del ángulo teta. Entonces, cuando yo hago integral, yo acá le voy a aplicar la integral, ¿no? Integral. Acá le aplico integral y sería muy sencillo, pues, ¿no? Porque yo diría, ya, si yo le aplico integral aquí, ¿no? Sería muy sencillo porque yo podría aplicar, desde un R inicial hasta un R final, ¿no? Yo podría hacer acá nomás, después lo borro. Desde acá yo podría aplicar desde un R inicial igual a 0 hasta un R final R. Pero cuando aplico acá la integral, cuando yo aplicaría acá esta integral aquí,
ahí tendría un problema, porque yo no tengo la variación del ángulo teta, no me dan la variación del ángulo teta. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahora si es que quisiéramos la variación del ángulo teta? Si es que quisiéramos la variación del ángulo teta, ¿cómo podríamos hacer ahí? ¿Cómo deberíamos hacerlo ahí? Si queríamos la variación del ángulo teta. A ver, ¿cómo podríamos hacer ahí? Para hallar la variación del ángulo teta, que es al final lo que buscamos nosotros, ¿no? Al final lo que buscamos es la variación, o ponerlo, ¿hay alguna forma de ponerlo esto en función de el ángulo, del ángulo teta? A ver, ¿cómo podríamos colocar eso de ahí? A ver, ¿cómo podríamos ponerlo ahí? ¿O no hay ninguna forma de ponerlo en función del ángulo? Ya. A ver, mira. Yo esto lo puedo poner en función del ángulo teta, del ángulo de diferencial de R. Esto de acá, perdón, esto de acá yo lo puedo poner en función del diferencial de R. Sí, en función del diferencial de R, porque recuerda que yo solo tengo R inicial y R final. Me explico mejor. Yo tengo, por ejemplo aquí, ¿no? Yo tengo acá un R inicial que prácticamente es 0 y tengo un R final. Yo tengo un R final acá y acá yo tengo un R inicial que vale 0 y mi R final es R. Pero yo no sé qué tipo de trayectoria ha seguido él, porque yo no sé la variación del ángulo. Entonces pudo haber sido así, 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 y luego por acá, y luego plum, terminó acá. Pero pues yo no sé la variación del ángulo. ¿Correcto? Yo no tengo la variación del ángulo. ¿Correcto? No tengo la variación del ángulo. Ah, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Ya, pues lo más sensato es agarrar, ¿no? Y acá lo menciono. No tengo la variación del ángulo. O sea, yo no sé en qué ángulo inicia y en qué ángulo termina. No sé, ¿no? Entonces, por eso te preocupas, ¿no? ¿Qué hago ahora? Ah, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Mira, cuando tengas ese tipo de situaciones, lo que haces es, tenemos lo siguiente. Recuerda que la posición en todo instante R era A por T. Y la posición angular teta era omega por T, si más no recuerdo. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Entonces, de acá tú puedes dividir, ¿no? Por ejemplo, si tú divides estos dos, tendrías teta entre R sería omega sobre A. Ah, profesor, o sea, el ángulo teta yo lo tendría como omega por A sobre R. Ah, ya está, profe, como yo tengo este señor de acá y me dicen explícitamente que W es constante, A es una constante. Entonces tú dices, si teta es toda una constante por R, si yo varío el R, obviamente varía teta, ¿sí o no? Ah, profesor, entonces de acá yo digo lo siguiente. Ah, profesor, o sea, si yo tomo un diferencial de teta, ¿a qué sería igual esto? A W entre A por diferencial de R, pues, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es, si yo hago una pequeña variación en R chiquitita, obviamente va a haber una variación en el ángulo teta, ¿sí o no? Ah, ya. Y esto era lo que yo buscaba. Perdón, voy a conectar la batería ya. Eso es lo que yo estaba buscando. La variación de teta en función de R. Y entonces, ahora puedo reemplazarlo aquí, en esta ecuación que está aquí. Aquí lo puedo reemplazar. Donde está diferencial de teta, puedo poner un diferencial de R y todo saldría en función de diferencial de R. ¿Ya? Voy a conectarlo.
Ya está. Ya puedo reemplazar aquí. Está cargando, ¿no? Sí. Ya puedo reemplazar aquí diferencial de teta en función de diferencial de A. Entonces tendríamos lo siguiente. Reemplazando. Perdón. Reemplazando de teta. Entonces sería f punto diferencial de R. Correcto. Entonces este va a quedar así, ¿no? Menos mrw cuadrado menos mrw cuadrado diferencial de R más 2mawr 2mawr diferencial de teta, pero diferencial de teta es W entre A diferencial de R. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces se va el A, ¿no? Y te queda que F punto diferencial de R sería, si te das cuenta, acá se forma 2M, ¿correcto? 2M acá se formaría 2mw cuadrado R, ¿no? Con esto de acá te va a quedar mw cuadrado R, diferencial de R. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, ya tengo este resultado, todo en función de R, porque recuerda que yo no tenía la variación en el ángulo, no me dan la variación en el ángulo. Si me hubiesen dado la variación del ángulo, ¿no? Entonces yo acá lo ponía, ¿no? Porque incluso yo acá puedo poner R en función de teta, mira, yo puedo agarrar de acá, despejar R, y R sería A teta W. Y puedo reemplazar acá R, A teta W, ¿no? Y te quedaría teta diferencial de teta por una constante. Pero yo no tengo la variación del ángulo, pues. Entonces todo tengo que ponerlo en función de teta. Bien, ahora sí, una vez hecho esto, ¿no? Tú agarras y dices, ah, profesor, entonces esto es muy sencillo. Entonces, ahora sí, el delta trabajo, así lo han puesto los hindúes, f punto diferencial de R, simplemente sería integral de mw cuadrado R diferencial de R. ¿Correcto? ¿Y cuáles son los límites de integración? Dice que empieza desde R igual a 0 porque es despreciable hasta un R cualquiera. Cuidado con los límites. Bien, entonces acá decimos, ¿no? Delta de W sería m omega al cuadrado integral de 0 a R de R diferencial de R. Entonces, delta de W sería m omega al cuadrado. Integral de R diferencial de R es R cuadrado sobre 2, ¿no? Integral de 0 a R. Y entonces el delta de W sería m omega al cuadrado, R cuadrado, todo esto sobre 2. Ya está. Y ese, chicos, es el resultado final. ¿Correcto? Ese es el resultado final. ¿Correcto? Ese es el resultado final. ¿Está bien? Listo. Ya está. Eso es lo que te pedían. Delta W es m omega al cuadrado, R cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Entonces tenemos esto de acá, pues, ¿no? Que era lo que te pedía. Acá está. Estaba esta vaina. Ya está. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. ¿Te das cuenta que en este problema, mira, hemos hecho varias cosas, ¿ah? Esto ha sido, como te digo, es la Olimpiada de Física Hindú, su nacional, sus finales. Bueno, su final entre comillas, porque de ahí seleccionan a su equipo para entrenarlos todavía para las internacionales, ¿no? Entonces el delta W es F.dr, ya te dan la definición, ellos lo llaman delta W, los hindúes les gusta llamar mucho delta W, hace mucho veo libros hindúes y usan eso, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que los vectores unitarios, R y teta, son mutuamente perpendiculares, ¿no? Y acá tenemos eso, ¿no? Acá también tenemos que, bueno, al momento de hacer el producto, explícitamente, hacer el producto,
punto, te sale ese término, y te das cuenta que no tienes diferencial de teta, y lo peor aún, no sabes cuál es el teta inicial y cuál es el teta final. Entonces te pones a pensar, ¿y qué hago ahora? ¿No? Acá tienes que usar esto, usar la relación que hay entre teta y r, ¿no? Y poner d teta en función de dr, y te quedes todo acá, ¿no? Y bueno, de ahí solo viene la integración, que era lo que estabas buscando. ¿Correcto? Eso era lo que estábamos buscando nosotros allá, ¿no? Delta W igual a m omega al cuadrado r cuadrado sobre 2. Bueno, la parte C de ese problema no la vamos a hacer porque te dice dibuja la trayectoria. Más o menos vamos a intuir cómo es la trayectoria, ¿ya? Dibuja la trayectoria. Recuerda que R es igual a A por T y teta es omega por T. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, entonces vamos a deducir más o menos cómo es la gráfica de este señor, ¿no? Por ejemplo, para teta igual a 0, ¿no? En t igual a 0, su radio vale 0, ¿no? Reemplazando, ¿no? Y su teta, su ángulo, también vale 0. Ah, pero a medida que yo voy aumentando, ¿no? A medida que yo voy aumentando el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en t igual a 1 segundo, ¿no? R es A y teta vale W, ¿no? Ajá. Puedes poner para teta para tiempo igual a 2 segundos, R sale el doble, el ángulo te sale el doble. Correcto, puedes ir variando, ¿no? Entonces, más o menos su gráfica sería así, mira. Como siempre, traza el eje referencial, ¿ya? Entonces empezamos aquí. Para t igual a 0, este es el eje de referencia. Siempre en coordenadas polares debes tener un eje de referencia. Yo siempre lo coloco horizontal, es mi costumbre. Aquí vale el 0,0, ¿no? R0, teta vale 0. Ya. Pero en t igual a 1, por ejemplo aquí, en t igual a 1, que esto sea, por ejemplo, A, y esto es W, ¿no? ¿Correcto? Obviamente W por 1, ¿no? Para que tenga unidades de ángulo. Luego, aquí está el puntito, ¿ah? Aquí está el puntito. ¿Ya? Inició acá, luego está acá. Luego, el ángulo, para t igual 2, el radio se hizo el doble y el ángulo también se hizo el doble. Entonces, más o menos, acá sería 2A y todo esto de acá sería W por 2. ¿Correcto? Para t igual 3, lo hacen más grande ahí, ¿no? Vas a tener 3A y obviamente W por 3. Entonces, date cuenta, y eso quiero que te quede claro, date cuenta que el puntito es este, ¿no? Este es el puntito, acá está el puntito y aquí está el puntito. O sea, el puntito se está moviendo, ¿no? Y entonces empieza desde acá, ¿no? Empieza desde acá. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, mira, perdón, lo que vamos a hacer nosotros es que, obviamente, yo estoy tomando t igual 1, 2, 3, pero obviamente entre 0 y 1 segundo hay más puntos, ¿no? Puedo tomar t igual medio segundo, un cuarto de segundo, un octavo de segundo, en fin. La cosa es que cuando tú juntes todos estos puntitos, se va a ir armando una cosa así. Una cosa así se va a armar. Correcto, una cosa así. Si lo pones en una graficadora, correcto, te lo va a poner bien bonito, poniéndole los pasos y todo, ¿no? Mientras más chiquito tomes, mejor, ¿no? Y obviamente esto de acá es una espiral. ¿Correcto? Esto de acá es una espiral. Esa es la ecuación en coordenadas polares. Esto de acá, señores. Esta es la ecuación en coordenadas polares. Ecuación en coordenadas polares de la espiral. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, mira. Entonces vamos a entretenernos un ratito
porque no hice la clase pasada esto. Por ejemplo, ¿no? Para una circunferencia, ¿cuál sería su ecuación en coordenadas polares? A ver, Giriam, para una circunferencia